¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos, por supuesto, de la Octava Digital? Ustedes saben que siempre hemos estado, pues, analizando, discutiendo con ustedes, profundizando todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en nuestro país, pero más allá del narcotráfico, con lo que son las economías criminales, con lo que es el crimen organizado realmente, desde hasta arriba, digámoslo así, la famosa pandilla de Armani, que tienen oficinas en Wall Street, que son los grandes ganadores de toda esta violencia, hasta abajo, las causas sociales, las razones por las cuales las personas se ven involucradas o las involucran precisamente en el mundo criminal. Hay un libro que yo le recomiendo mucho, lo acabo de terminar de leer, que se titula Así nació el diablo, la historia de un gatillero del cártel de Jalisco Nueva Generación. Te voy a platicar precisamente con el autor de este libro, el periodista Emanuel Gallardo, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Gracias. Pues yo de entrada te preguntaría, ¿por qué surge esta necesidad de Así nació el diablo? ¿Y qué es lo que descubrimos a través de sus páginas? Bueno, Así nació el diablo es prácticamente la continuación de un trabajo de investigación que he venido realizando desde 2015, cuando trabajé para la Radio Nacional de Holanda. Ellos se enfocaban principalmente en cuestiones que tenían que ver con violencias juveniles, buena gobernanza, etcétera. De esta forma yo empecé a tener contacto con eh, estos jóvenes que pertenecen a organizaciones armadas en Michoacán en específico. Y así ha venido dándose esta cada vez más pues profunda investigación sobre lo que significan las consecuencias de la corrupción y la impunidad en estos muchachos que forman parte del crimen organizado. A veces se tiene la idea de que ellos nacen ahí, se hacen ahí y como que no tuvieron más remedio que pertenecer ahí. Y nos damos cuenta que no, que los huecos que ha dejado el Estado son ocupados desde hace décadas por organizaciones criminales que suplen estas funciones que deberían existir por parte del Estado. Después, hace 3 años aproximadamente, hicimos un trabajo de investigación sobre ladrones que operaban en distintos puntos de la Ciudad de México, provenientes de la alcaldía Gustavo Amadero. Y en ese viaje, después publicamos un videoreportaje de largo aliento respecto a ese tema. Y en este mismo viaje, en este tipo de investigaciones, yo fui a dar, como lo narro ahí en el libro, gracias a un fixer que me llevó a conocer desde dentro todo este mundo, pues cómo llego por casualidad para continuar con este tema sobre ladrones, delincuencias juveniles, y llego a Tepito. Y es de esta forma que yo llego a un mundo absolutamente diferente que nunca había presenciado, en donde es un mundo paralelo, en donde el capitalino promedio no tiene idea de lo que significa estar en este tipo de lugares, vecindades con muchísimos cuartos. Cada cuarto tiene una tienda donde se está distribuyendo, pero todo lo que viene detrás. Entonces ahí fue que yo llegué a esta tienda y conocí a dos chicos. Uno de ellos es el que meses después, casi 1 año y medio después, terminó uniéndose a esta organización criminal y perpetrando este hecho delictivo. Ahorita que mencionabas, antes de profundizar con este punto, ¿hay diferencia entre los jóvenes, por ejemplo, de Michoacán, con los jóvenes de Tepito? ¿En dónde está la similitud precisamente cuando hablamos del crimen organizado y la manera en que se involucran con él? Yo creo que eso es de suma importancia, el poder distinguir que existen diferencias por las cuales los jóvenes acceden a los grupos armados del crimen organizado o de las autodefensas que luego son armadas por grupos criminales. Hay una diferencia por donde vienen. No es lo mismo una persona que nació en medio de los fusiles, en Pinzándaro, en Zenobio Moreno, que han tenido ahí en Tierra Caliente, en Michoacán, que han vivido en este entorno de violencia férrea. Es un entorno de armas desde muy niños. No es lo mismo
a vivir en, digamos que en la Ciudad de México, donde son condiciones sociales distintas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia cuando se tiene la voluntad de pertenecer a un grupo armado porque se tiene la voluntad de continuar ejerciendo acciones criminales cada vez de mayor calado. Ahí es donde existe una diferencia con otros chicos que no tienen opciones, que los huecos que ha dejado el Estado han sido aprovechados por las organizaciones criminales para cooptar a toda esta generación de muchachos que están saturados con esta cultura pop y todo lo que tiene que ver con este discurso hegemónico que habla sobre narco, sobre, no sé, los sicarios, ¿no? O sea, con toda esta narrativa que nos lleva a pensar que podemos poner a todos en un solo costal, que tienen, o sea, que tienen que recibir todo el castigo del Estado. Cuando nos acercamos, ponemos pausa a esa visión y nos acercamos a ver un poco más de cerca, tenemos casos como el de Maguicho, tenemos casos como el de Gustavo, como el Jordi, sobrino, así, subrayo así, entrecomillado, sobrino de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del CJNG, etcétera, que cuando lo detuvieron anunciaron con bombo y platillo que era un gran líder de una organización criminal. Yo conocí al muchacho de 15 años, ¿sí? Un muchacho, como lo describo en el libro, con guarache, llegó una motoneta, y lo ponen, lo exponen en este discurso oficial, ¿sí? Como si hubiera sido una gran captura, como si hubiera sido un jefe, o sea, y con este discurso de agarrar al capo. En ningún momento estamos hablando de tocar las estructuras criminales que permiten que estos capos vivan y existan. Eso es más complejo y pareciera que al Estado no le gusta poner eso en la narrativa. Obviamente que es una narrativa que está totalmente inclinada a mantenernos con ese tipo de versiones. Pero ya cuando nosotros nos acercamos más y vemos que existe este muchacho Jordi, que desde que estaba chiquillo recibió la tortura, ¿no? Por parte de un grupo criminal que venía totalmente del lado norte del país y al que se le permitió su acceso por cuestiones no de rutas de crimen organizado, cosas por el estilo, que acostumbramos a creer, sino ya por cuestiones políticas, por cuestiones de apoyos, por cuestiones de relaciones de poder. Aquí hay un tema que a mí, te soy muy honesto, me llamó mucho la atención precisamente del libro, del retrato que haces, de, por ejemplo, el caso de Maguicho. Hablamos de que él tenía la intención de darle una vida mejor a su hija, pero se va directamente a un campo de entrenamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa en esos campos de entrenamiento? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente la lógica nos indica que la gente para no, eh, es un entrenamiento y demás, pero ¿qué pasa con ellos? Con ciudadanos que a final de cuentas, pues sí, estás en medio de una situación complicada y demás, pero ahí ya te estás entrenando para otro tipo de cosas. Nunca buscaste ser soldado, nunca buscaste ser marino y de repente te conviertes en algo similar. Sí, y de repente, por toda esta eh, narrativa que se inculca en todos nosotros, en toda la sociedad, que viene desde ahí, estos muchachos la absorben y ven de entrada, lo ven como algo épico, como algo romántico. Vámonos, porque el CJNG es una cuestión que ahora a los chicos, desgraciadamente, como que les brinda un poco de estatus ya en ciertas regiones, pero, o sea, hay que verlo de una forma más profunda. En ciertas regiones pertenecer a este tipo de organizaciones da estatus, a las chicas les resulta interesante, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, ¿qué ven en esto? Es, lo que él me contó específicamente era cómo el primer día que llegó prácticamente fue quitarse lo que le quedaba de humanidad, porque no como en una serie de televisión, habían guardias armados y cajas de vino caro, mujeres, no, es la sordidez que significa el conflicto pues armado entre organizaciones criminales. Entonces estar ahí ya fue tener que vivir eso para poder pertenecer al grupo y continuar en una escalada que lo llevase a tener pues su propia operativa, su propio grupo de operación. Entonces yo creo que es importante distinguir que él tenía todo el empeño, sí, sí, todo el empeño de lo que ofrece una economía criminal de la delincuencia organizada, de pagar porque son mercenarios, son chicos que no tienen nada que ver
no tienen idea de la situación política o social o de seguridad que vive en un estado, simplemente ellos van y dicen mata y matas. ¿Por qué? Porque me deja dinero de aquí. Eso, una economía criminal. Pero ¿por qué existe esa economía criminal? Claro, ¿Cuáles son los huecos que el Estado ha dejado abiertos para que las organizaciones criminales los rellenen a su conveniencia? claro. No hay salidas, perdón, dime. No, no, no. Te escuchaba con mucha atención precisamente en ese punto, mi querido Manuel. Esos huecos que van dejando, ¿a quién le conviene? Parece una pregunta obvia y una respuesta obvia, pero profundizándola, ¿a qué sectores les conviene este tipo de huecos y de plano, sumergir al país en una economía criminal que se convierte, por supuesto, en una ganancia para una mínima cantidad de personas, de millones y millones y millones y millones, que ni siquiera en muchos casos se quedan en este país, sino que se van del otro lado y en otras partes? ¿Quiénes son esos sectores, además del Estado? ¿Quiénes provocan precisamente esos huecos? Yo creo que tiene mucho que ver con los intereses económicos de las regiones, con los recursos naturales. Yo creo que tiene que ver con básicamente la expropiación de recursos naturales. Digamos, si nos damos cuenta, en Michoacán es como si fuera el jardín del Edén, ¿no? Ahí se tira cualquier semilla en cualquier momento y crece algo. Es un estado hermoso. Es un estado con una gente trabajadora que desgraciadamente está viviendo esas consecuencias, precisamente, ¿no? De la corrupción que llega, que se permea y que conviene a los intereses tanto de los, o sea, de estas pequeñas células que van avanzando hacia arriba. Primero conviene a los que están abajo porque les da de comer. Como lo explica Gustavo, ahí Gustavo, el otro miembro de otra organización, como dice, sí, acá se hará lo que sea, pero de hambre no se van a morir. Por eso es la diferencia a la que me gustaría hacer mucho énfasis, que no es lo mismo los chicos que vienen de organizaciones criminales porque no tuvieron otra opción, chicos de Guerrero, personas que no tienen qué comer y que ven en los grupos armados una salida para poder mandar dinero a sus casas, en de nuevo otra economía criminal, pero también a las grandes empresas que están buscando expandirse, que están buscando sacar a las personas de sus territorios ejidales. Es un despojo prácticamente lo que se está viviendo, donde se ejerce muchísima violencia, donde los chicos forman parte de todo este despojo que viene de más arriba, ocupa a estos chicos que ven en este tipo de vida opciones no solo económicas, sino modos de vida atractivos. Y ahí es donde tenemos, yo creo, que hacer un trabajo para palear esto. O sea, no nada más es militarizar Michoacán en Aguililla. No, es que ya en Aguililla ya nos están dando la madre. Qué bueno que ya no estén dando la madre. ¿Sí? Pero ¿en qué momento van a llegar los psicólogos sociales, los antropólogos sociales? ¿En qué momento van a llegar las personas de nuevo a reconstruir el tejido social que por décadas al Estado le ha importado un cacahuate? ¿Me explico? Entonces creo yo, es importante que se ponga especial cuidado en no poner a todos en el mismo costal. Esto le importa a muchas personas que le vale gorro la vida de jóvenes que actualmente forman parte de los grupos armados. Al discurso le conviene que nosotros asumamos que todos son matables, ¿no? Claro. Y no es así. O sea, es el futuro de la juventud en México. Y es algo muy fuerte lo que está pasando. Oye, Manuel, cuando platicaste con ellos, por ejemplo, cuando hablas ya directamente con un personaje como es el Maguicho, eh, ¿con qué te topas? ¿A qué me refiero? Me refiero a qué sienten ellos, o sea, qué siente un sicario, por ejemplo, qué siente un joven que, como bien lo señalabas, eh, su vida de repente fue por aquí, se vuelve aspiracionista, incluso en el caso concreto del cártel de Totalmente. Nueva Generación. ¿Qué piensa ese joven? O sea, con qué te topas? Algunos estudios dicen se vuelven desechables ellos mismos o ellos se ven como desechables. Sí. Pero tú, ¿con qué te topas cuando platicas con él? Ya en lo personal. Me topo con un antes y un después. Un, un antes, ¿sí? De que incluso me contara, como lo explico ahí, ¿no? Las intenciones y lo que yo le contesto.
Eh, pero yo me topo con un muchacho que estaba seriamente preocupado por sacar adelante a su familia. O sea, un tipo que del mismo modo no quería participar en otro tipo de actividades, porque es rápido. Aquí se necesita hacer dinero rápido, como que la cultura del esfuerzo, como en algún momento también en el libro lo señala el doctor Nateras, eh, no existe. Es la prontitud, es la inmediatez, es cómo hace una misma reflexión con su propia pareja y dice, ¿por qué no puedo ser exitoso ya? O sea, ¿qué es su definición de éxito para él? Si pasar por encima de las demás personas, sí, para tener un fin bueno, pero no importa si vas dejando una estela de gente asesinada o traumatizada. Bueno, primero traumatizada, ¿no? Porque no se había convertido después en esta evolución criminal en lo que sí convirtió. Sin embargo, antes yo me topo con un tipo que podía ser con visión, ¿no? Es que voy a hacer yo esto porque yo quiero dejar ya de robar, quiero poner un puesto de algo y ya irme por la derecha. O sea, hay intenciones, hay intenciones. Su socio en algún momento, yéndome yo a Acapulco, iba yo con otro periodista de la agencia francesa de prensa, íbamos en el coche y me llega una llamada de su socio, y donde me dice, oiga, me consigue trabajo. Entonces, a ver, sí, ¿qué sabes hacer? Dice, no sé hacer nada, pero yo aprendo. Pero usted dígame qué y yo le doy. Yo ya no quiero estar en eso. Entonces, no es voltear a ver a los chicos que están en esto como algo totalmente desechable, como decías, ¿no? O sea, hay luz, hay muchachos o sea, se necesita hacer algo para que esa luz se haga un poco más grande, se necesita rescatar a esos muchachos, ¿sí? Porque los que están a una decisión en este momento de involucrarse en un grupo armado, como le dicen en el argot, de enredarse, ¿sí? Están en una decisión de cambiar su vida. Y creo que el Maguicho es un gran ejemplo de eso, de que si tú te enredas, puedes acabar así. Puedes tener unos meses de dinero pronto, pero te deshumanizas. Vas a quedar con un síndrome postraumático de guerra por toda la brutalidad que de verdad existe. No porque se voltea hacia otro lado, esa brutalidad deja de estar. Yo he recibido comentarios que me dicen que lo que escribí es muy fuerte, ¿no? Que pues, es que es así. Es Claro. que no puedes maquillar algo que es así de brutal, que es así que le drena la sangre después de perpetrar cosas como las que perpetró y drenarle, perdón, la fuerza física de no, y de cómo extirparse lo que a un ser humano le hace sentir compasión por otro y transformarse en una máquina que recibe órdenes, y porque eso son órdenes y son órdenes, ¿no? Claro. Eso lo interesante también, no es únicamente la historia de Manucho, ¿no? Sino también la consecuencia de la corrupción, no solamente en México, sino en Venezuela, ¿no? Como el sistema venezolano procesa a Bensuchi, un delincuente, como un mexicano, ¿no? ¿Por qué no había una orden como a los demás integrantes de la banda? Porque él no, por la corrupción. Por eso regresó a nuestro país, con Claro. una idea totalmente de lo que puede haber sido el mapa delictivo en México de 2005 a 2019. Entonces, mi objetivo aquí es contar esas consecuencias de la corrupción. Sí es la historia de este muchacho, pero también es la historia de Bensuchi, ¿sí? Es de personas que lo conocieron, ¿sí? De hitmen, de gatilleros que lo conocieron, de cobradores. Claro. Entonces, creo que este trabajo va más enfocado a mostrar las consecuencias de la corrupción, que no nada más la historia de este muchacho que cometió atrocidades. Sí, cometió atrocidades, pero se hubieran detenido si el Ministerio Público que le aceptó un soborno no lo hubiera permitido y se hubiera hecho el tiempo que tenía que hacer, y si dentro del sistema de justicia penal no hubiera
ese otro círculo del infierno en donde nada se rige por lo que la gente cree, o sea, ahí es un círculo del infierno donde nada más abunda la corrupción, o sea, no hay forma de readaptar socialmente a las personas en México, no hay forma. Claro. Entonces, ¿qué clase de sociedad estamos haciendo si no hay forma de readaptar a estas personas? Totalmente. Pues ahí tiene usted, amigas, amigos de la Octava Digital. De verdad, yo les recomiendo mucho este trabajo de Así nació el diablo de Manuel Gallardo. Échenle un ojo. Manuel nos lo ha descrito de manera puntual, pero nada como que ustedes profundicen, chequen, vean precisamente esta investigación que de verdad, como bien lo dice Manuel, nos tiene que llevar en un momento dado a entender que mientras no atendamos esta situación, no atendamos lo que pasa con estos jóvenes, lo demás, perdón, pero son simple y llanamente palabras huecas y no pasan de discursos políticos. Mi querido Manuel, te agradezco muchísimo estos minutos para la octava.